La máquina de pensar. Je ne trouve pas immédiatement la réponse. Parce que, évidemment, j'ai dû probablement toujours penser vaguement que si je faisais quelque chose, j'écrirais. Si j'avais vécu dans une famille différente, si on s'était occupé de musique, je n'ai aucun talent pour la musique du reste, ou de peinture, ou de quoi que ce soit, il est possible que je me serais tourné vers une autre profession. Je ne vois pas qu'il y ait quelque chose de sacré à être particulièrement écrivain. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 20:03 arranca La Máquina de Pensar. Hoy, jueves, último día de una semana. No, hoy jueves, no, hoy es miércoles. Impresionante, pero no, impresionante. Miércoles, o sea, el tercer día, mañana va a ser el cuarto, de una semana dedicada a Adriano. ¿Qué pasa? Porque mañana no vamos a hablar de Memorias de Adriano ni de Marguerite Yourcenar, pero creo que estos 3 días van a ser intensos. Para hablar de Marguerite, para hablar de Adriano, de las Memorias de Adriano, le damos la bienvenida, ella ya está aquí, a Claudia Pérez. ¿Cómo andás, Claudia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Claudia Pérez es profesora, es una licenciada en letras, es doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, con una tesis sobre género y literatura, y es la tesis doctoral, es parte de este libro que tenemos aquí en la mesa y que de alguna forma fue el detonante de que hiciéramos una semana dedicada a Yourcenar, que la tenía anotada desde hace mucho tiempo, pero bueno, ahí dijimos, este libro fue presentado creo que la semana pasada, ¿no? La semana Sí. pasada. Se llama Krayencourt Adrianus, la figura del emperador en el imaginario homoerótico femenino. Tomo 1, aparte. Tomo 1, sí. Bueno, las tesis a veces es oportuno dividirlas, ¿no? Uh-huh. Por sus partes y bueno, por sus temas. Y esta era la primera parte, ¿no? Es decir, tratar de trabajar sobre algo que a mí me llamó la atención y que además fue mencionado por la crítica, que es su escritura viril, ¿no? La llamada escritura viril, que yo defiendo de algún modo esa postura, por más que puedan discutirse los términos. La segunda parte, que es la que vendrá después, es otro tema que me parece central en esa apropiación simbólica del emperador, que es la meditación sobre la muerte, y que viene para ella en buena parte del pensamiento estoico, ¿no? Medita cada día un poco en tu muerte, ¿no? Como forma de recordar la mortalidad. Sí, el paso del tiempo y la finitud de la vida, ¿no? Y la finitud, que bueno, a través del personaje de Adriano, decir a través es un poco peligroso porque parece, bueno, ¿no? Toda esa cuestión autobiográfica que está ahí, la autora hablando por la voz del personaje. Pero vos sos más directa, decís que hay un enmascaramiento autobiográfico. O sea, estas memorias de Adriano que están basadas en hechos reales, ella lo dice una y otra vez, en parte cuando dice por qué eligió a Adriano, dice porque es uno de los emperadores más documentados que hay, con más documentos de su vida, e incluso hay partes oscuras que no tiene documentos, pero todos tenemos en nuestra vida partes que no recordamos, digamos, que olvidamos o que no la podemos tener presente, digamos, ¿no? Entonces, hay una especie de contradicción en principio, y me parece que estaría bueno arrancar por ahí, ¿no? Por un lado, una novela histórica sobre la vida de alguien que está muy documentada, del mundo antiguo, ¿no? Y por otro lado, vos planteás que eso es también una autobiografía. Claro, es un tipo de autobiografía, de la ¿no? propia Marguerite, claro, ¿no? O sea, Yourcenar hablando de su vida a través de la vida de este hombre de la antigüedad. Eso de hecho se lo preguntan, ¿no? Le preguntan, bueno, se ha dicho que Adriano, y ella lo cuestiona, dice, es una grosería que hayan dicho que Adriano soy yo, ¿no? Y explica, trata de explicarlo, ese movimiento. Yo creo que me atengo un poco más a algo que dice uno de los teóricos allí, Theo Sanz, que dice que hay como una especie de viaje de lo factual a lo ficcional, ¿no? Es decir, que dentro un poco de la teoría contemporánea de la construcción del yo, ese yo empírico que es el yo escritora o el yo Marguerite, ¿no? También se nutre de sus construcciones ficcionales. Entonces, de algún modo es un trasvasamiento de lo factual a lo ficcional, ¿no? Es decir, yo me construyo a través de los mitos y la historia que he leído y, por otra parte, los personajes se nutren de esas experiencias vitales. No sé si es más o menos claro. Cuando decís el yo tiene parte de ficcional en Marguerite, te pregunto, ¿no se dice que todos nuestros yo, o sea, yo Pablo Silva, el yo Claudia Pérez, de alguna forma
esta narración que nos vamos diciendo a nosotros mismos interiormente, quiénes somos, bueno, yo soy así, yo esto nunca lo voy a hacer, o yo hacía antes esto, pero ahora no lo hago más, que se creen, no sé qué, no sé cuánto. Todo ese discursito, esa narración, es una narración un poco ficcional, tiene todas las, es como una especie de novela interior que nos vamos dando para basar nuestra personalidad. Para darle coherencia a nuestro yo. El punto es... Y vos decís que esa ficción también se puede pasar en algún momento a la otra, a lo factual que sería, digamos, esos documentos de memoria de Adriano. Ahí está, no, estaba pensando en ella en un momento que señala eso, dice, bueno, de algún modo, dice, nuestro individuo siempre expandido, ¿no? Contradictorio y cambiante, escondido acá y visible allá, ¿no? De algún modo ella da cuenta de esa... Estaba casi citando, ¿no? La estaba traduciendo. Da cuenta de esa porosidad. Y eso es como también, me parece, a mi criterio, una característica de su escritura y de sus declaraciones, ¿no? Porque yo también tomé todo lo que podían ser los paratextos. El ir de la fijeza, ¿no? Del olímpico a el caos, ¿no? De ir de la disolución a la necesidad de orden. ¿Y eso cómo sería en Adriano, por ejemplo? Porque digo, en el caso de Adriano, él quiere ser emperador y lucha toda su vida, tiene una meta clara y llega a ser emperador y llega de una forma que logra, digamos, no olvidar sus ideales en los 40 y pico de años que estaba buscando esto, ¿no? Cuando llega, lo hace para cumplir un programa y lo cumple. Y sin embargo, dentro de ese cumplimiento del programa ocurre el caos también, ¿no? Y tal vez ocurre que se da cuenta que no puede controlarlo todo, claro, ¿no? Que el control de todo es imposible y por más que él haya intentado pacificar las fronteras, darle orden, ¿no? Ahí hay una serie de estructuras sintácticas que Yourcenar usa en el texto para tratar de dar esa retórica del orden, ¿no? Y a pesar de esa retórica del orden, se cuela esa línea como semiótica del desorden, ¿no? Esa tensión entre el orden y el desorden, entre la necesidad de hacer un discurso ordenado y como esa fuerza, ¿no? Semiótica que igualmente sale, que irrumpe. Y ella se enoja en un momento cuando dice no, que es como absurdo, vulgar, que digan que Adriano soy yo, ¿no? Pero a la vez yo no leí la pregunta, no leí esa entrevista, pero inmediatamente me pensé en Flaubert cuando decía Madame Bovary, soy yo, claro. ¿No? Claro. O sea, soy yo, digo, por más que sea Madame Bovary, digo, tiene todo de mí, digamos, ¿no? Y ella por un lado no quiere parecer tan pegada a Adriano, pero por otro lado dice que el otro personaje en las notas, por lo menos, ¿no? De que el otro personaje que le hubiera traído sería Omar Khayyam, ¿no? Pero era una persona reflexiva y ella precisaba a alguien. Sí, yo por eso pienso que ahí está la metáfora del emperador, ¿no? Es decir, una construcción imaginaria a la cual, por inclinación o yo creo que ahí hay una interacción, ¿no? Entre cultura y la interioridad de sí, que podríamos llamar, con todo el peligro que tiene el de sí. Yo lo planteo como una figura del encubrimiento, ¿no? Por eso lo relaciono con la literatura llamada lesbiana, ¿no? Que eso es introducir una categoría que para mí es un poquito más grande, literatura de la diversidad, le llamaría yo, ¿no? Cuando el encubrimiento, la falsa identidad, ¿no? El enmascaramiento de algo se coloca con mucha fuerza, ¿no? En la vida, en el relato de la vida, por ejemplo. Una ficción en la vida, digamos. Una ficción en la vida, ¿no? Eso que habla Ribón de la doble identidad, ¿no? Una identidad pública y luego una identidad privada. Creo que además Yourcenar se ubica en esa generación, por eso me parece interesante estudiar. ¿Pero en qué generación sería? Estudiar de algún modo esas mujeres, ¿no? Esas mujeres cuya orientación, sí, claramente era lesbiana, vivían sus vidas de ese modo, que manejaban como un doble discurso, público y privado, ¿no? Propias de una coyuntura. Bueno, el caso de Yourcenar se va a Estados Unidos a vivir con Grace, vive una vida, de algún modo sale, ¿no? De su tierra natal, es nómade, y creo que ahí se juntaría de algún modo cierto mito de la autora con su mito de la vida y con ese encubrimiento en esa figura imperial, ¿no? Una figura de poder, una figura de control
y una figura logocéntrica, si querés llamarle, ¿no? O sea que, digamos, claro, es muy difícil saber por qué impulsa a un escritor a abocarse a una obra, ¿no? Y a desarrollarla, ¿no? Pero esa idea de que Adriano es solamente, podría ser una gran novela histórica para políticos, ¿no? Porque relata todo, ¿no? Un momento ejemplar, digamos, de la Pax Romana, en fin, de una figura controvertida y compleja como Adriano, no podría haber sido el impulso de la propia autora, Marguerite. O sea, capaz que estaba buscando estabilizar el mundo de otra parte. Ella dice que Adriano pensaba que yo estabilicé el mundo, le di paz, claro, por 20 años, ¿no? Después se da cuenta que va a ser un paréntesis, ¿no? Que lo de él va a volver, es una paz entre dos guerras, dice. Es de algún modo ese momento, y además es interesante la edad en que la escribe Yourcenar, ¿no? En plena madurez, de algún modo en el momento de control de su vida, ¿no? No en el momento de la disolución de su mente. Entonces, todos tendremos la disolución de la mente, ¿no? Entonces, es como un momento de control, un momento de asunción de su discurso poético, y creo que por eso le debe tanto a la retórica en cuanto a la sintaxis de su obra, ¿no? Esa parte a mí me interesa en el segundo tomo, sí, de la... Y cuando hablas de la sintaxis de la obra y hablas de esa escritura viril, ¿no? Que yo ayer le preguntaba precisamente a Berta Estrada, Yourcenar es la primera mujer que entra a la Academia de Francia, en el año 81. O sea, hasta el año 81 no había pisado una mujer, ¿no? Y que no era casualidad, le pregunté yo, ¿no? De que sea una mujer que había hecho obras clásicas, que no había hecho obras contemporáneas ni digamos peliagudas en el momento, ¿no? Entonces como que eso habilitaba también, ¿no? esa entrada. Y ella me decía que sí, que era posible eso, pero que Marguerite no lo había hecho para entrar, obviamente, lo había hecho por otras razones, ¿no? Pero ahora que me decís escritura viril, también parece como para entrar en la academia, ¿no? También, o sea, que frente a otras escritoras, Colette o lo que fuere, sí, ¿no? Colette no iba a entrar. No. Y Yourcenar no tenía una muy buena opinión de Colette, ¿no? Y digo, porque eso también algunas críticas han señalado que la construcción de los personajes femeninos es una construcción bastante misógina, ¿no? La mujer es el silencio, la mujer es la no voz, ¿no? Es plotín, es no representa, no hay una identificación con un personaje femenino culturalmente construido. Ella en las notas dice que podía haber pensado en Plotina, la mujer, pero si pensaba mucho o hablaba le iban a mirar raro. En cambio, un hombre pensando mucho introspectivo no quedaba bien, digamos, era verosímil. Yo creo que ahí hay una proyección y una identificación con ese personaje, claramente, ¿no? Sí. Y por eso me parece que es la figura imperial, ¿no? De algún modo ahí hay que fundamentarlo desde los estudios de género con esa construcción fálica, ¿no? Es decir, una proyección en una construcción fálica. Y eso creo que emperador y otros términos como dan lugar o habilitan a ver eso, ¿no? Lenguaje monumental, en su época decían que sus novelas tenían lo que se llamaba un lenguaje pompier, ¿no? Neoclásico, pero a la vez con esa pomposidad y esa generalidad categórica que tiene su lenguaje, ¿no? Yo quería esto y esto es lo que sucede en tal momento, es decir, hay una especie de asertividad en su discurso, ¿no? Sí. Y la hay en sus paratextos, porque no le gustaba mucho que se interpretara su obra libremente, entonces las prologaba con bastante frecuencia para dirigir la lectura, ¿no? Del lector o de la lectora hacia donde ella creía que debía hacerlo. Sí. Es claro, y yo lo pensé también en cuanto a escritora, ella menciona también mucho a Proust, digo, ¿no? Esa complejidad que tiene Proust, y sin embargo, en Adriano, si bien hay grandes complejidades, es todo acción, ¿no? O sea, estamos en un terreno donde... Igual ella dice algo en las notas que me pareció brillante, es muy inteligente, ¿no? Ella dice, la vida de cualquier persona, igual hablando de Adriano, no es una recta entre dos perpendiculares, ¿no? Nacimientos, ¿no? Sino que son líneas sinuosas, por lo menos tres, entre lo que esa persona quiso ser, entre lo que esa persona creyó que era y lo que esa persona finalmente fue.
que son, a veces se tocan y otras veces no, ¿no? Y ahí en esa elusividad, digamos, ahí se genera, me parece brillante, ¿no? Sí, y llevarlo a un personaje, y está eso en Adriano también, ¿no? Está en sí. Y en Zenón también, es decir, en los personajes masculinos que ella eligió de algún modo para esa introspección, ¿no? Ahora, me parece igual que es interesante, como decías, la acción, ¿no? La novela, y a veces eso puede hacer que la novela tenga una lectura, ¿no? Compleja. La acción externa del emperador, de repente, son rasgos que pasan rápidamente, ¿no? Fui a tal lado, conquisté la tierra, impuse mis normas. Es decir, lo que sería una cantidad de acciones que llevarían más tiempo en otro novelista, ella de algún modo lo reduce y extiende todo lo que tiene que ver con la introspección personal del emperador. Es decir, qué sintió, qué reflexionó, qué recorridos mentales hizo frente a las acciones externas, ¿no? Entonces, ese detalle del análisis, del autoanálisis, de la introspección del pensamiento estoico está muy marcado, ¿no? Eso me parece como un elemento muy interesante a señalar, y de algún modo, sí, podemos decir logocéntrico, ¿no? Pero que da una característica dentro del relato. ¿En qué sentido digo logocéntrico? Digo la palabra, pero ¿en qué sentido? En que el relato logos, también es estoico. También está el logos, ¿no? También está la estructura del logos pensante que racionaliza todo lo que siente. Todo muy ¿no? Que reflexiona. Y sin embargo, ella después en las entrevistas dice que Adriano era muy emotivo, demasiado emotivo y muy emocionante, emotivo, ¿no? En cambio, Zenón era más sabio. Claudia Pérez, te voy a pedir que aguardes aquí, vamos a una pausa. Después de la pausa, amigos, seguimos conversando con la profesora Claudia Pérez, autora de este libro llamado Krayencourt Adrianus, la figura del emperador en el imaginario homoerótico femenino. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos, amigos, aquí con Claudia Pérez. Ella es autora de Krayencourt Adrianus. Es un libro editado por Rebeca Linke, editoras. Está basado obviamente en su tesis doctoral. Y Roger Mirza dice en el prólogo, y bueno, está extraído un poco en la contratapa, que vos, Claudia, planteás dos hipótesis, digamos, a lo largo de tu tesis. Una es el enmascaramiento autobiográfico, ¿no? Y la otra es una aproximación, digamos, del imaginario homoerótico de Marguerite Yourcenar dentro, digamos, de la obra de Adriano, ¿no? ¿Cómo sería eso? Claro, porque a mí lo que me interesa de algún modo es pensar cómo ese binarismo que Yourcenar maneja, ¿no? Que dentro de los estudios de género, y para mí los estudios sobre la diversidad, que me parece como una mejor nominación, cómo Yourcenar entiende la diferencia sexual, la diferencia de imaginario, cómo coloca lo masculino y cómo coloca lo femenino. Eso, de algún modo, una hipótesis podría ser que es como una superación del closet, ¿no? Como una superación inclusive de lo que sería la cárcel del género, ¿no? El closet, género, definamos el closet. Porque salir armario, del closet, ¿no? Salir del armario, salir del closet, claro, pero teóricamente se lo ha manejado, que yo no sabía que teóricamente, porque uno piensa que son frases que aparecen en la televisión, no sé qué, ¿no? Pero salir del closet en el sentido de definirte. Eribon dice, bueno, todo homosexual, y uso esa palabra que es un poco, tiene la connotación patológica del siglo XIX, tiene una doble biografía, ¿no? Que tiene que ver con su simulación, con las estrategias de construir un personaje en la vida pública y simular, ¿no? Que es como un personaje, digamos, que afantasmado, digamos, ¿no? Separado de su interioridad. Ahí está. Y que generalmente en la órbita, también digo, de la construcción de género cultural femenina, es más acentuada, por las razones complejas que puedan mantenerse, ¿no? Que ahí hay como varias teorías, pero por lo menos dos, pero decir que, bueno, de algún modo la mujer es la que permanece más oculta, ¿no? Que permanece menos visible. Todo ese tema de la visibilidad tiene como toda una historia, ¿no? Como que es la más invisible, digamos. Claro, ¿no? Ahí está, que hay una invisibilidad y una indecibilidad, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa con esa idea de orden, caos, binario, femenino, masculino, lenguaje, ¿no? Logocéntrico, me interesa, sí,
no hay de algún modo una superación de esa cárcel, ¿no? Como si el género no dejara de ser una cárcel que tratara de construirnos y en la cual nos sentimos con una cierta comodidad asentándonos en él, y de algún modo la búsqueda de Adriano no tuviera que ver con esa especie de intento de salir a otra economía. Por eso superar limitaciones. En el caso de Adriano, claramente, estamos hablando de un romano que no era de Roma, sino que era de una provincia periférica en el Imperio Romano, como era España, ¿no? Claro. O sea, alguien sin demasiada linaje, tratar de ser el número uno en Roma. Claro. Ahí hay también bueno, de algún modo el título del libro apuesta a eso, ¿no? Yourcenar cambia su nombre su apellido paterno y lo construye, ¿no? Y Adriano también, su cognomen es Adrianus, ¿no? Entonces hay también, a partir de la transformación del nombre dado, ¿no? El nombre paterno, ese deseo de transformarse a sí mismo y de ella de transformarse a sí misma. Hay ahí una autora que es muy interesante, Blanca Arancibia, que habla de la I, cómo ella maneja el tema de la bifurcación con esa Y que mantiene, coloca. Que ella en un momento decís vos que habla de un árbol, por ejemplo. Ahí está, ¿no? que es como una especie... Pero Crayencourt es su apellido paterno, ¿no? Y ella, en vez de buscarse un nombre de pluma que podía ser otro, lo que hace es modificar todas, rearma todas las letras para hacer Yourcenar, ¿no? Claro. Y quita una incluso. Quita una, pero la I es la que aparece al comienzo. Entonces eso, bueno, de algún modo es un signo para ser leído y para ser decodificado, ¿no? Ahora, esa cuestión del closet es, si se quiere, un poquitito más sociológica, ¿no? Ver, bueno, en esta generación, ¿no? Este modelo de mujeres, que muchas de ellas se iban a vivir a París, ¿no? Era al revés, norteamericanas que iban a París. Exacto, es al revés, sí. Yo ayer a Berta Estrada le decía que si yo hubiera nacido en Estados Unidos hubiera ido a París, seguramente. Claro, como Gertrude Stein, claro. Bueno, las escritoras norteamericanas que se fueron a buscar la libertad de costumbres a París. Acá, bueno, Yourcenar se va a Estados Unidos atrás de un amor, de algún modo, ¿no? Y también buscando... Hoy hablabas de la academia, ¿no? De la entrada a la Academia Francesa, que es todo un episodio importante en su vida, pero que también me parece que otro factor es esa distancia del campo literario francés, ¿no? Del corrillo francés. Sí, ya claramente. Incluso en Estados Unidos, yo no lo sabía, digamos, tampoco estuvo en corrillos literarios, sino que estuvo, militaba, alguien dice que era una hippie antes ecologista, pero digamos, en un rincón de Maine, ¿no? O sea, en Estados Unidos, cerca de Boston, que es la parte más europea de Estados Unidos, por cierto, ¿no? Pero alejada. Alejada, 200 kilómetros, lejos, y esa, bueno... Ahí hoy en el texto que pusiste al comienzo, ¿no? Cuando hablabas de lo sagrado, de la escritura, yo creo que la búsqueda de lo sagrado es muy importante en su obra y en su vida, ¿no? Más allá de sus orientaciones religiosas y sobre todo en el final de su vida hacia el mundo oriental. Y a mí eso me parece muy interesante y muy sostenible, la cuestión del hecho literario como un hecho de acercamiento a lo sagrado, ¿no? Como más que una autoexpresión, un contacto con algo que es indecible y también indecidible, y que sería eso de lo sagrado, ¿no? Y Yourcenar tenía como mucho respeto por las religiones, inclusive decía que, bueno, por las religiones orientales sin duda, ¿no? Por alguno de las ideas budistas, pero inclusive decía que la religión católica tenía, estaba en contra de la evangelización, ¿no? De que porque yo he descubierto algo tengo que imponérselo a los demás. Y me parece muy interesante eso, porque también la saca como del peligro del culto al yo. Pero que, de algún modo, el mundo es algo más que lo que vemos, y que en la repetición, es como volver al origen de la literatura unida al ritual. En la repetición de una palabra con un ritmo y con una sonoridad determinada hay un contacto con un mundo que es indecible. En el caso de Adriano estoy pensando, vos decís, ella lo empezó a escribir, aparentemente lo empezó a escribir mucho antes, ¿no? Con 19 años. Perdió así, las ¿no? valijas, las reencontró. Y la escribió al principio como diálogo, después la tiró, en fin, una serie de cosas. Pero digamos, la escribió joven igual, ¿no? Muy joven, ¿no? Y ella dice, un poco apuntando esto, en una frase que también llama mucho la atención,
que en las notas a las memorias de Adriano habla de Flaubert y lo que dice en una carta a Flaubert, ¿no? Dice que hubo un momento en la historia de la humanidad en que los dioses griegos, los dioses paganos, los dioses romanos, ya no existían, habían perdido, digamos, el efecto en la gente, ¿no? Y que Cristo todavía no había aparecido. Y es ese momento. Entonces, en ese momento único en la historia de la humanidad aparece, desde Cicerón a Marco Aurelio, aparece, digamos, Adriano, es un momento en que solo estuvo el hombre para construirse, digamos, ¿no? Como a la intemperie. Después apareció, digamos, el cristianismo, ¿no? Yo le decía si no tenía que ver también con la intemperie, digamos, de la segunda mitad del siglo XX también, ¿no? Cuando ella escribe Adriano, pero bueno, no sé, ahí, pero digo, esto lo estoy diciendo apuntando esa idea de construirse a través del libro, ¿no? De la literatura, cuando hay intemperie, ¿no? Sí, tal vez está bien esa idea de, bueno, Las y Ursenar, ¿no? Es decir, la primera o, bueno, la segunda, ¿no? La etapa de la vida. Yo creo que si bien, claro, ella empezó este libro joven, es un libro de madurez, claramente, porque es un libro que está al borde, ¿no? En pleno momento de conciencia y antes del comienzo de la decadencia o de la transformación, ¿no? Es como un momento luminoso de la vida en la cual se apodera de su propia imagen. Esa es mi visión sobre este momento. Ella cuando lo publica, tiene unos 47 años. Está llegando, ¿no?, a los 50. Bueno, sí. Entonces, de algún modo está ya pasadas las euforias de la juventud, ¿no? Como en plena posesión de sus herramientas literarias, pero también como en una posesión de su propia vida, ¿no? Del proyecto del yo, diría yo. Ella dice en un momento, bueno, que intentó muchas veces escribirlo y que en realidad le llevó a madurarlo, porque escribirlo después, el verdadero libro que tenemos acá, digamos, fue los últimos 3 años, una cosa así, ¿no? Dice que avanzó mucho después, ¿no? Como que le llevó todo un proceso muy grande, ¿no? Que en un momento habla de 20 años. Y de algún modo está entre el momento de la tentación del poder del yo sobre el mundo y la conciencia de que eso es un imposible, ¿no? Como la utopía controladora del yo y la imposibilidad de dominar el mundo. O sea, ese es un quiebre. El yo que quiere dominar a los otros y a la coyuntura, a la situación, hasta que llega, digamos, la sabiduría que ve que está limitado en el tiempo y en la vida. Claro. Que tiene finitud, va a ser finito. Y eso de algún modo es lo del último capítulo, ¿no? Paciencia, es decir, el emperador quiere apurar su muerte, ¿no? Trata de, bueno, como para así, dominar la muerte, ya que no puedo evitarla, por lo menos dominarla. Dominar la muerte y, bueno, le pide que le enseñen como hacían los romanos, ¿no? Que, bueno, cuando sabían que iban a morir porque el emperador cambiaba o porque políticamente los iban a... Bueno, sabían dónde herirse en el corazón para matarse. Pero él trata de buscar métodos de anticipar su muerte y hay un momento en que se da cuenta que tiene que esperarla con paciencia, ¿no? Y que esa paciencia también es una fortaleza para esperar el momento en que llegue, ¿no? Y bueno, eso también me parece como... Igual ese yo, digamos, o eso digo, que ya admite su derrota, sabe que va a morir, ¿no? Se plantea por lo menos una última meta, ¿no? Que sería morir con los ojos abiertos, ¿no? O sea... sí. Claudia Pérez, después de la pausa seguimos aquí conversando de Memorias de Adriano. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con la profesora Claudia Pérez en torno a Memorias de Adriano y en torno, obviamente, al libro publicado por ella, ese trabajo extenso y digamos muy intenso también sobre esta novela histórica que también es vos decís, Claudia, que puede ser vista como una especie de reflejo autobiográfico, ¿no? Como algo autobiográfico. Ahora, por lo que yo te entiendo, digamos, vos lo planteás un enmascaramiento autobiográfico en esas vaivenes, en esas oscilaciones, no en cuestiones más fácticas o en hechos, o sí.
No. Porque, por ejemplo, digamos a los amigos que nos están escuchando y no lo saben, ¿no? No lo conocen porque no leyeron Memorias de Adriano y tienen que leer ya, porque hay un libro, Memorias de Adriano, que es muy accesible, primero hay que decir, ¿no? O sea, no toda la gran literatura es fácil de leer, tan fácil como Adriano, ¿no? Yo diría que bueno, 100 años de soledad también es fácil de leer y es alta literatura. Bueno, ¿qué pasa con este hombre? Memorias de Adriano. Este hombre llega a lo máximo, ¿no? 21 años es el número 1 en Roma, en fin, se enamora y para que ese amor por un joven, Antinous, en un momento se siente debilitado, ¿no? Porque siente que el amor nos lleva para arriba, para abajo, ¿no? Entonces está perdiendo los estribos. Y entonces es un momento como que lo trata un poco con fuerza, con desdén, en fin, ¿no? Se hace el duro, digamos, ¿no? Cosa que ocurre en todas las parejas siempre, ¿no? En un momento en ese tira de afloje, ¿no? Y Antinous lo que hace es se suicida, ¿no? Se ahoga en él, ¿no? Y él queda como aquel que no quería tirar tanto de la piolita, queda destruido, digamos. Entonces lo que se le ocurre es una exageración, pero eso lo ocurrió. Lo que hizo Adriano fue designarlo Dios, Antinous, y poner que su rito, sus estatuas estén por todo a lo largo y ancho del Imperio Romano. Y hoy eso es cierto, porque a mí me pasó, de ir a Sagunto y en un museo de Sagunto ver la cara de Antinous, porque la hizo tantas veces que es de los personajes más conocidos de todo el Imperio Romano, ¿no? Y era un muchacho que era la pareja de Adriano, nada más, y sin embargo es más conocido que otros emperadores, ¿no? Hasta esa exageración ya. Eso no tiene nada que ver con la vida, no hay un paralelismo con la vida de ella. Bueno, no lo sé. En este sentido, bueno, Yourcenar también, luego de la muerte de Grace, vivió una serie de viajes con un joven que luego muere de SIDA y que justamente, bueno, un poco en esa cuestión de lo factual y lo ficcional, en un viaje por el Nilo se tira al agua, sus amigos creen que para engañarla, ¿no? Bueno, y todo un para episodio, creer que es como que Antinous, claro, y ella cree que se va a ahogar. Sí, eso Savignó lo señala como, bueno, una estrategia de un joven que es mantenido por una señora mayor y que de algún modo le hace creer, ¿no? 47 años de diferencia tenía, claro, ¿no? Sí. Pero ahí entramos en otra cuestión que ella exploró en el mundo griego, ¿no? Esa relación entre el amante y el amado, ¿no? Entre el hombre un poco mayor que educa al menor y que es una relación de paideia, ¿no? Como institución pederástica. Y esa proyección también en un amor homosexual tiene un elemento interesante, ¿no? Porque hay priorizar una figura del andrógino, que puede ser la figura de Antinous, ¿no? Una construcción casi andrógina, con la delicadeza y la belleza con que Adriano lo describe, pero a la vez, ¿no? Un varón, también, por lo tanto, dotado de una inteligencia, es decir, eso sería la construcción del varón griego, ¿no? Y eso tampoco es exclusivo de Yourcenar, porque está el antecedente de Gide y Coridón, ¿no? Entonces hay una especie de literatura homoerótica masculina que está circulando, por eso me interesaba hacer un vínculo con Gide y con el propio Proust, ¿no? Como el marcar la mejor relación en el entendido del sexo igual y por lo tanto construida a partir de una relación de inteligencia. Yourcenar habla mucho de la inteligencia. Pero está también la idea entre los griegos de que el verdadero amor era entre varones, claro, y con las mujeres estaba más bien para reproducir. Para la procreación, ¿no? Porque bueno, justamente, porque entre varones estaba por un lado la inteligencia y estaba por otro lado el tema físico, ¿no? Y la belleza del cuerpo. Y la de los deportes y el atletismo, claro, en fin, toda esa historia, ¿no? El cuerpo masculino priorizado y también la línea curva y femenina del cuerpo masculino, por eso es toda una construcción del andrógino, ¿no? Entonces, igualmente ahí me parece que Yourcenar está estableciendo como una cantidad de dobleces, y por eso me gusta la palabra homoerotismo, ¿no? Más que homosexualidad, porque hay una construcción más simbólica, ¿no? Y que
tiene que ver no solamente con la sexualidad, sino tiene que ver con toda esa construcción imaginaria. Con el eros, digamos, con la Ahí parte, está. digamos, del amor, si se quiere, más allá del sexo, digamos, ¿no? Englobándolo, digamos, ¿no? Ahí está. Ajá. Y entonces, en el caso de, pues, sin embargo, eso en Memorias de Adriano tampoco está evidente, digamos, ¿no? Ella lo normaliza, lo naturaliza como supuestamente los romanos quizá lo pensarían, digamos, ¿no? Aparte hay que pensar que Adriano era un fanático helenística, heleno, digamos, fascinado con el mundo griego, helénico, ¿no? Sí, claro. sí, fue, digamos, el que quiso sacar todo de ahí, ¿no? O sea, de hecho va probando las escuelas diferentes de pensamiento de los griegos pero no quedarse con ninguna, ¿no? Sí. Porque dice en un momento, hay muchas sabidurías, pero todas tienen su lugar en la tierra, su función, ¿no? Sí. De no quedar pegado a ningún dogma, digamos, ¿no? Lo que yo te quería decir es que esto que estás planteando no está subrayado en el libro, digamos, no está destacado, ¿no? Me parece. ¿Por qué dirías que no está destacado? Y porque me parece como que está, lo que le interesa siempre es el imperio, digamos, el llegar a servir a los demás, ser útil, digamos, a la paz romana, en fin, como que tiene fines políticos muy importantes. Sí, ¿no? pero una vez que conoce a Antinoius hay un quiebre, Sí, ¿no? sí, Y su mundo se desmorona cuando él muere. Que también me parece que es una bisagra importante frente a la sensación imperial, ¿no? Al poder controlar todo, hay algo que no puede controlar. Ajá, que es la muerte del otro, y sobre todo cuando es voluntaria del otro, ¿no? Y sacrificial prácticamente, ¿no? Porque puede entenderse como una muerte sacrificial. Hay ahí un proceso de degradación que Adriano cuenta, ¿no? De ciertas orgías en las que hace participar a Antinoius, que tiene como una pureza, lo hace participar de algunas escenas, ¿no? de las que él mismo se arrepiente, y eso aparentemente es interpretado como un deseo de autodestrucción, ¿no? Y no es de someterlo también al otro. Y también de que a veces encontramos algo valioso y lo destruimos, Sí, ¿no? claro. Tenemos la tendencia a destruirlo sí. porque no lo podemos perpetuar, quizás, porque contiene como un contacto con lo sagrado que no podemos mantener, eso es como muy batalla. Y no lo podemos controlar, sobre todo. Sí. No lo podemos perpetuar, me parece, ¿no? Que es un poco ese impulso de Adriano, que muy bien decías después de la muerte, ¿no? De construir estatuas y ciudades, y tratar de fijar en el monumento funerario aquello que... Él dice una cosa muy importante que yo creo que por eso fascina a los políticos. Y es un baño de realidad para todos los políticos de todas las épocas. Dice, ¿qué puede hacer un político? Puede hacer una ley, ¿no? Una ley que vaya a transformar la realidad, ¿no? Y de repente, ¿cuánto dura esa ley? Y dura una generación. Que una generación son en 25 o 30 años, viene otro y cambia la ley y la desaparece, ¿no? En cambio, dice, si yo hago una ciudad, si hago un panteón, si hago esto, sé que por lo menos 80, 90, 100 años, de repente esto se va a mantener después de que yo esté, ¿no? Y si es una ciudad, más todavía, ¿no? Entonces, cambia, digamos, el cambio, la estabilidad del mundo se puede dar por otro lado, digamos, ¿no? O sea, como que le quita mucha vanidad, digamos, al político, ¿no? Es brutal. Yo te decía fuera de micrófono cuando dice esa frase de que en política tener razón antes de tiempo es igual a estar equivocado. Que es muy dura, ¿no? Quiere decir que vos podés tener la razón, pero si hablas antes, estás equivocado. Y es así la política. Yo creo que eso se vincula con Yourcenar también en su actitud vital, ¿no? Siempre disidente, siempre apartada de cualquier tipo de rebaño, ¿no? Inclusive tampoco era un activista Yourcenar, excepto en temas ecológicos, que ahí sí, ¿no? Pero bueno, raciales también en ese momento, donaba dinero para o contra la guerra también, ¿no? Contra la guerra, contra la mortandad de los animales, bueno, contra la captura de animales, pero esa tendencia a no catalogarse en ninguna postura, ¿no? Esa tendencia a no dejarse llevar un poco por el común del rebaño, esa disidencia, yo creo que es la práctica de la disidencia permanente, es una práctica de autorreflexión. Y ahí me parece que hay una idea común con Adriano, ¿no? Reflexionar permanentemente sobre todo. Del autoconocimiento, bueno, supuestamente con Zenón también, ¿no? El autoconocimiento para lograr, ella dice de Adriano que era un hombre que aparte de ser emperador y político y militar y lograr la paz romana durante más de 20 años, que casi llegó a la sabiduría, dice.
¿no? Que casi llegó, ¿no? Y supuestamente en Zenón sí, digamos, estaba más cerca de la sabiduría. Zenón está en Opus Nigrum. Pero, sin embargo, ella en un momento dice que por eso digo, también se ve que le interesaba esa mirada de la política. En la entrevista con Pivot, ¿no? Ella lee un poema, y estamos hablando que era también activista contra la guerra de Vietnam, ¿no? Ella estuvo en contra de la guerra de Vietnam, y dice un poema de un griego que dice: ¿dónde se están muriendo nuestros hijos? Están muriendo donde fuera Irak, no es Irak, ¿no? Pero muy lejos ¿no? ¿Por qué tienen que morir ahí, no? Claro. Esa cuestión de la guerra, muriendo lejos por una causa que no se sabe, digamos, como que es parte constante en el mundo, ¿no? Y en medio de un discurso supuestamente patriótico. Ahí yo quería decir una cosa, que hay un texto y un personaje, Natanael, que es como la contrapartida de Adriano, ¿no? Que protagoniza un hombre oscuro. Y ese para mí es como un texto clave, ¿no? La oposición entre Adriano y Natanael, ¿no? Es decir, el hombre común, pero el hombre común que en su simpleza llega a un contacto con un conocimiento y aún entregarse, ¿no? Como muere Natanael, muere entre la hierba, busca un lugar donde morir en contacto con la naturaleza, ¿no? De algún modo, en el cruce de esos personajes hay como un cruce vital importante para Yourcenar. La ilusión de crear algo en el mundo mediante la palabra, una solidez de monumento, y el entregarse a las fuerzas de la vida, ¿no? El haber tenido una vida común, oscura, y entregarse al final. Y en paz, digamos, en el sentido de también de ahí está la naturaleza, y se plantea, ella dice en esa entrevista a Adriano, el tema de ser vegetariano, ¿no? Ella era vegetariana, ¿no? Pero porque estaba en contra del maltrato a los animales, ¿no? Una cosa... me hacen la seña, Claudia, para terminar esta entrevista, que yo seguiría hablando porque hay otros temas, digo, por ejemplo, no, pero la parte ecológica, que digo, no la tratás tanto tampoco en tu libro, ¿no? Pero que tiene que ver con ese respeto con esa conciencia, digamos, de la humanidad, ¿no? Del otro, en ese sentido, ¿no? O sea, me duele que maten a un animal, en ese sentido, ¿no? Que tiene que ver con su faceta oriental, ¿no? Sentir el mundo como un todo y ser parte de ese mundo como un todo y no como una figura superior, y tiene que ver también con sus últimos años, ¿no? La fusión con la naturaleza. Sí, ella recluida ahí en medio de un parque hermosísimo, claro, pino. En una casa bastante humilde, decían quienes la iban a ver, con sus progresivos perros y perras fotografiados y mantenidos en la cocina, sus fotografías, y también en una apuesta de vida, ¿no? Porque se fue a vivir allí, buscaron una casa, ¿no? En ese lugar, apartados de las roscas literarias citadinas. Que es bajo perfil, pero por otro lado ella daba muchas entrevistas también, ¿no? Sí. Entonces ella escribía mucho también, aparte de estos grandes clásicos, ¿no? O sea, esa cuestión de un poco contradictoria, ¿no? No es que huyó del mundanal ruido a retirarse, no, estaba muy activa, ¿no? Pero eligió la forma de estar vinculada, ¿no? Construyó una forma de estar vinculada particular. Muy bien, Claudia Pérez, está hecho la presentación de este libro, y bueno, y la invitación también a que lean Memorias de Adriano. Es un libro que es muy fácil de acceso, y fue presentado, me refiero a Clayencourt Adrianus, la figura del emperador en el imaginario humorístico femenino. Yo creo que para la gente que le interesa la literatura, básicamente se va a encontrar con una aproximación diferente, ¿no? Y que vale la pena para nuestra literatura también, ¿no? Gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti, muchas gracias. Amigos, se terminó la máquina de pensar. Mañana vamos a recibir a Gabriela Oneto, vamos a inaugurar una columna que se llama Cuéntame, oh Musa, va a ser una columna de mitos y de escritura, y también vamos a recibir a Juan Rodríguez Laureano para hablar de un libro que se llama Hacer el bien, pero que el libro es lo contrario, es una novela de humor negro y de mucha violencia. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.